Hola, hola, buenas tardes. Bueno, el día de hoy tenemos al ingeniero Alejandro, nos va a hablar del control de calidad para las obras de infraestructura vial. Entonces, lo voy a conectar. La conexión. Esperemos que el ingeniero se conecte. ¿Pudiste conectarte, Inge? ¿Me contestas, porfa? Hola, ingeniero, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, Inge, voy a Eh, enfocar tus diapositivas mientras nos vas contando un poquito de ti, por favor. ¿Sí se me escucha claro? No sé si me estén escuchando. ¿Sí se me escucha? Muchachos, yo escucho perfecto. Ok. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Alejandro Antonio Córdoba. Soy ingeniero civil, especialista en gerencia de proyectos. Eh, Soy egresado de la Universidad de Nariño. Hice mi especialización en la Universidad Uniminuto, en la ciudad de Pasto. Hoy les voy a tratar de, como en un resumen, porque el tema en sí es bastante extenso, sobre el control de calidad para obras de infraestructura vial. Quise enfocarlo en ese tema porque ya llevo prácticamente 4 años de experiencia trabajando en el sector de la infraestructura vial. Siempre he estado no como residente de obras, sino como residente de control de calidad. O sea, hay que tener en claro que hay empresas que tienen un control de calidad que es interno, que es directamente de la empresa, y también la empresa tiene tanto un control de calidad interno como externo. El interno, pues, es el que está directamente en contacto con la obra de infraestructura que se está desarrollando. Y el externo de la empresa es el coordinador como tal de la parte de calidad de todos los proyectos de infraestructura, pues, que lleva la empresa como tal. O sea, a nosotros nos rige como residentes de control de calidad cumplir a cabalidad todo lo estipulado dentro del plan de calidad de cada uno de los proyectos. Pues del proyecto pues que uno va a ejecutar, pues donde en el municipio o la obra que uno tiene que a cargo. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿cómo se define calidad? O sea, calidad en términos generales hay muchas definiciones, entonces, pero yo me familiarizo mejor con este término porque está más ampliamente enfocado a las obras de infraestructura, pues que la calidad hace referencia a la capacidad que tiene un producto o servicio para satisfacer ampliamente, lo coloqué en negrita esto porque debemos satisfacer esas necesidades del cliente, pues ampliamente con todas las expectativas de los clientes que pagan por el producto. O sea, la empresa que nos paga o la que nos entrega el contrato como tal en las obras de infraestructura, pues es el mayoritario, pues aquí en Colombia es el INVIAS, pero también hay contratos que se hacen directamente con los municipios. Si se hace con el INVIAS ya tiene sus cartas de navegación o especificaciones contempladas en las normas. En caso tal de que se nos contrate el municipio, pues ellos ya deben entregarnos
a las empresas, a los adjudicatarios, las especificaciones técnicas con que se deben hacer las obras de infraestructura. Entonces, existen varios elementos que evidencian en qué medida un producto o servicio es de calidad. Entonces, entre ellos he nombrado que los elementos tangibles, pues hace referencia a la apariencia externa del producto o servicio, como por ejemplo la ejecución correcta de las unidades de obra, o sea, la ejecución correcta de cada una de las cantidades que están presupuestadas en la obra. También tenemos el cumplimiento de las expectativas, significa que el producto o servicio satisfaga las necesidades para las que fue creado, es decir, cumplir con todos y cada uno de los aspectos recogidos en la oferta que se le hizo al cliente. Y pues comportamiento de los empleados es la disposición de los empleados pues al atender al cliente, lo cual es sin duda un factor muy importante porque es como se le da el trato pues a los clientes y de acuerdo a eso también pues el conocimiento que uno tiene para el desarrollo del control de la calidad. Los estándares de calidad más conocidos a nivel mundial son las normas ISO y las empresas que tengan certificados en las normas ISO pues habla mucho de que tienen ese control como tal establecido dentro de las empresas. Y ese distintivo pues sirve como un plus adicional dentro de cuando uno entra a hacer un proceso de licitación o contratación de obra pública, porque ya se tiene contemplado dentro de la empresa un plan de calidad ya establecido. Siguiente diapositiva. Para hacer un control de calidad para un proyecto de infraestructura vial, pues es básico cada uno de los proyectos. Esto no es nada nuevo, sino que ya se viene manejando aquí en Colombia desde mucho tiempo atrás, que se debe entregar dentro de la propuesta un plan de calidad. Entonces, este plan de calidad pues contempla muchos ítems, incluso se deben ir actualizando de acuerdo a cómo va avanzando el proyecto, porque a veces hay algunas cosas que no se contemplaron en un principio que se deben contemplar después o para hacer algún nuevo procedimiento. Entonces, este plan de calidad, así en resumen, entre la cantidad de ítems que tiene, pues se encuentra la información de la empresa, su misión, sus objetivos, la revisión del proyecto, pues del proyecto que se va a ejecutar. Ahí se encuentran todo lo especificado en planos, diseños, las especificaciones de los materiales que se deben utilizar en cada una de las etapas constructivas, la relación de los procedimientos que se deben realizar en obra, el control que se va a hacer a esos procesos. Y también debe contemplar un capítulo de las no conformidades y las acciones correctivas. Les cuento mi caso, por ejemplo, mi jefe, mi coordinador de control técnico de calidad, es muy riguroso y a veces se centra a veces mucho en los detalles y en las especificaciones que a veces no se pueden llegar a cumplir, o sí se pueden llegar a cumplir a cabalidad la totalidad de esas observaciones. Siempre los informes de inspección o puntos de inspección que se hagan en obra no solo debe contener las cosas malas que se hayan hecho, siempre también deben haber las cosas buenas que sí cumplieron a cabalidad con todos los requisitos. Esto no quiere decir que siempre se están haciendo las cosas mal, sino que a veces se cometen errores y esas no conformidades hay que dejarlas plasmadas en un documento para posteriormente mirar qué tipo de tratamiento se debe hacer para entrar a corregir. La verificación de equipos. Si nosotros como empresa no contamos con un laboratorio para poder hacer los ensayos pertinentes a los materiales, entonces tenemos que contratar un servicio con un laboratorio externo que nos permita hacer la verificación de cada uno de los materiales que nosotros vamos a utilizar en obra. Gracias a Dios, pues en la empresa que yo he trabajado, ellos cuentan con una red de laboratorios que están en proceso de acreditación y entonces eso le da como ese estatus pues de que sí se está cumpliendo a cabalidad todos los requisitos establecidos dentro del plan de calidad. Y por último, pues se deben hacer auditorías al plan de calidad establecido. Estas auditorías siempre las debe hacer un agente externo a la empresa para verificar que se esté cumpliendo a cabalidad cada uno de los requisitos establecidos dentro de las normas ISO. Siguiente diapositiva. Es muy importante
que dentro del plan de calidad se establezca la trazabilidad de obra, porque la trazabilidad nos dice, es como la historia de cada uno de los materiales o de los procesos que se hizo para conseguir, pues, por ejemplo, una estructura en concreto o el material, la subbase, las bases. Entonces, por eso para las obras de infraestructura se puede definir como la división o fragmentación de las diferentes partes de una obra y la identificación de los distintos materiales que nos permiten su localización en los distintos registros y procesos que conforman los documentos de calidad. Es muy importante llevar la trazabilidad de la obra de todos los ítems que lleva el presupuesto. Generalmente se dice que dentro del presupuesto se debe tomar de mayor importancia el que tenga mayor costo y relevancia dentro del presupuesto. Eso sí es muy importante, que es los mayores ítems que tienen relevancia son los concretos y las obras asfálticas. Pero no hay que dejar detrás los otros ítems que son como por ejemplo las localizaciones y replanteos, la instalación de material de subbase, de base o las estructuras hidráulicas. También son muy importantes y también tienen que entrar al proceso de control de calidad. Siguiente diapositiva. Es muy importante establecer unos puntos de inspección. Hay dos tipos de inspecciones que uno puede hacer dentro del control de calidad. Un punto de inspección normal dentro del proceso de obra y un punto de inspección de parada de obra. ¿Cuándo se hace un punto de inspección normal? Es cuando se está haciendo, por ejemplo, actividades como localización y replanteo, excavaciones, estructuras de pavimento, materiales granulares, concretos, acero de refuerzos, entre otros. Ya se conocen los procesos y se espera que el componente técnico que va a estar a cargo de la obra, junto con sus residentes y los obreros, conozcan cada una de las actividades y los procesos que se van a llevar a cabo en obra. Ellos deben tener en claro cómo se debe hacer el manejo de cada uno de los materiales para que después no haya problemas y no encontrar no conformidades dentro del proceso como tal. Ingeniero, preguntan que cómo se hace, o sea, exactamente cómo se ejecuta el tema ahí de lo que estás hablando de los puntos de inspección. Un ejemplo. El punto de inspección no es que sea algo sencillo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una localización y replanteo. Dentro de la localización y replanteo, la empresa debe contar con un formato y un procedimiento como tal para hacerlo. Entonces, uno ya con el procedimiento establecido, uno va y hace chequeo en obra. Entonces, que por ejemplo, que los equipos de topografía estén correctamente calibrados y con su respectiva verificación. Eso es un escrito nomás de los puntos de inspección. Es un escrito documental que uno escribe y coloca que efectivamente se hizo la localización y replanteo con los equipos verificados, se da una relación de los equipos. Si se presentó algún problema durante la localización, hay que dejarlo por escrito y dejar también incluido las carteras pues, de topografía si hay algún problema o alguna inconformidad dentro del proceso para entrar a corregir. Esos son los puntos de inspección. Hay otros puntos de inspección que se llaman de parada de obra. Es, por ejemplo, cuando, pongamos un ejemplo en los concretos. Nosotros, por ejemplo, en Mocoa nos tocó hacer la placa de unos concretos de un puente, nos tocó adicionar un tipo de fibras. Entonces, la empresa como tal no tenía establecido el procedimiento, cómo hacer la adición de ese tipo de fibras al concreto. Entonces hace un punto de inspección de parada porque hay que prácticamente parar la obra y hacer el proceso ya dentro del mismo proyecto. O sea, hay que hacer pruebas con el concreto adicionando fibras y tratando de hacer el procedimiento que sea claro para hacer luego la socialización con los residentes de obra y con los trabajadores que van a estar a cargo de esa tarea. No me refiero a que estos puntos de inspección de parada nosotros vamos a llegar a trazar las obras. Esos realmente son esporádicos y generalmente no se pueden llegar a presentar si la empresa conoce ya y tiene ya establecido todos los procesos para hacer la construcción o cualquier otro tipo que no esté contemplado dentro de un inicio. Entonces, sigamos la siguiente diapositiva. Entonces hay que tener muy claro las especificaciones de los materiales que se van a trabajar.
Por eso dice que para evitar dudas en la toma de decisiones es indispensable un plan de calidad ajustado a las especificaciones de construcción de la obra, donde todos los materiales son susceptibles de ser evaluados. Para ello es indispensable la claridad en las especificaciones y los métodos para que sean medidas y los laboratorios que realizan la medición. Aquí es muy importante, si no se cuenta con un laboratorio dentro de la empresa, que el laboratorio que nos va a prestar el servicio cuente con proceso de acreditación. Si no lo tiene, que esté en proceso pues, de conseguirlo, porque ellos son los que nos van a dar los valores de acuerdo a las especificaciones técnicas. Por ejemplo, la subbase. Si necesitamos hacer alguna antipodegradación, pues tienen que estar los equipos verificados y controlados pues, para yo tener la certeza de lo que me están entregando es realmente lo que yo voy a instalar en obra. Si se cuenta uno con un laboratorio, pues tiene que regirse dentro de un plan de inspección, que ya les voy a comentar más adelante, para hacer control de este tipo de materiales. Entonces, es muy importante que para poder hacer un control de calidad en obra, que tengamos un laboratorio aliado a nuestra empresa, que es el que nos va a entregar todos los resultados de cada uno de los materiales. Si nosotros no contamos con un laboratorio, no podemos tener certeza de lo que estamos instalando, de los materiales que estamos colocando en obra. Y también es muy importante, por ejemplo, en los materiales que nos suministran a los proveedores, que estos tengan su certificado de calidad. Suele suceder que, por ejemplo, con el tema de los aceros, los proveedores envían el acero y saben quedar pendientes con el tema del certificado de calidad. Y yo siempre en obras he sido muy estricto en eso y antes de que despachen cualquier tipo de acero, primero que todo que me envíen el certificado de calidad para yo al recibir los aceros pueda verificar el lote y que éste cumpla con las especificaciones técnicas. A veces por el afán o por recibir el material o por la obra, saben decir, no, recibamos el acero y después que nos envíen los certificados, cosa que a veces sabe estar mal hecho, porque es muy difícil después ir a verificar los lotes porque a veces ya sabes, se encuentran instalados en obra. Tenemos una pregunta. Siguiente diapositiva. Dice que cómo haces el control de los agregados tú particularmente, o sea, qué ensayos o cómo lo haces. Sí, ya vamos para allá con el tema de los agregados. Ah, bueno, perfecto. Bueno, las bases del plan de calidad, pues está la información documental del proyecto. Dentro de esa información documental, pues están los diseños, los planos del proyecto, las especificaciones técnicas con las que uno va a trabajar. Pues generalmente yo he trabajado con las del INVIAS. Ahí están, uno las puede buscar en internet y baja todas las especificaciones, incluso las normas de cómo realizar cada uno de los ensayos. Importante el presupuesto de obra para ver, como le decía en un principio, cuáles son los ítems que más tienen peso sobre la obra en cuestión. Aquí está lo más importante, pues es la frecuencia de verificación definidas en la ley. Definidas en la ley me refiero a que están definidas dentro de la norma, ya sea el INVIAS o la especificación de cada uno de los municipios. Es la guía que da el supervisor técnico y en las normas adoptadas. En el medio de la construcción se lo conoce como plan de inspección, medición y ensayo llamado PIME, que es generalmente que piden dentro de los procesos licitatorios dentro del plan de calidad que se incluya un PIME, un plan de inspección y medición y ensayo PIME. Siguiente diapositiva. No sé si se alcance a ver muy bien, pero aquí le doy la respuesta de cómo hace uno control de los agregados. ¿Qué es lo que me dice el PIME? El PIME me dice que de acuerdo a cada tipo de actividad, por ejemplo, ahí tenemos la actividad de afirmado, me dice qué referencia, norma o especificación particular, me dice la norma dentro del INVIAS y me dice la variable a medir, por ejemplo, desgaste, las granometrías, me dice la norma de ensayo, cómo hacer cada uno de los ensayos, la frecuencia, hay ensayos que se hacen una vez por semana, hay otros ensayos que se requiere que se haga una vez por jornada, por ejemplo las subbases, cuando se instala material de subbases se debe realizar el ensayo de granometría una vez por jornada. Si hay en la semana 5 jornadas de instalación de subbase, hay que hacer las 5 veces las granometrías. Esto a veces es engorroso porque
si ya se tiene certeza de cómo es un material y ya se ha hecho, por ejemplo, al mes 30 granometrías del material, pues generalmente yo lo sé hacer así, ya como tengo confianza del material, generalmente ya no haría las 30, sino que al siguiente mes haría unas 2 o unas 3 por semana. Esto no quiere decir que uno baje la guardia y de pronto se llegue a cambiar el material y puede afectar la estabilidad de la obra. Les cuento un caso así por encima nomás de lo que nos pasó en un proyecto vial. Nosotros teníamos certeza de la arena. Teníamos una arena muy buena que cumplía las gradaciones y todo lo pertinente. Incluso también cumplía lo del equivalente de arena. Estaba ya casi por el límite. Hubo un problema en la planta de producción que no estaban haciendo el proceso de limpieza del agua y no se hizo una recirculación y esta arena pues se contaminó y quedó con un equivalente menor a la especificación. Nosotros, como teníamos resultados y estábamos seguros que la arena cumplía, se dejó para que siga la producción de concreto, pero nos dimos cuenta del error que cometimos, porque la arena en esa falla que hubo en la planta de producción nos afectó en los concretos, porque esta arena tenía unas partículas arcillosas que no eran compatibles con los aditivos y hubo un problema en unas estructuras. Entonces, siempre en este control de calidad debe estar coordinado tanto las plantas de producción como el personal que está dentro del laboratorio, como el residente de control de calidad, para así tomar las decisiones pertinentes para cada uno de los materiales. Siguiente diapositiva. La norma INVIAS 2012 se tienen las siguientes especificaciones por cada uno de los capítulos. Entonces, en el capítulo 1 están los aspectos generales para hacer control de los materiales y también da aspectos básicos sobre los ensayos a ejecutar. El capítulo 2 pues está el tema de explanaciones y el capítulo 3 de afirmados subbases y bases. En el capítulo 2 de explanaciones están todos los materiales concernientes para hacer mejoramiento de subrasantes, ya sea en terraplenes o en pedraplenes. El capítulo 3, pues lo que nos conforma a nosotros ya la estructura del pavimento, que son los afirmados, las subbases y las bases. Ya los siguientes capítulos, más que todo, ya son los pavimentos en concreto, los pavimentos en asfalto y algunas consideraciones en general. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué me dice la especificación, los capítulos? O sea, qué es lo que me informa el INVIAS? Entonces, se da una descripción general del tipo de material a utilizar con los controles de inspección a realizar en obra y dicta las disposiciones a cumplir como los siguientes. Entonces tenemos los materiales, incluye los requisitos de calidad para los agregados. Ahí está incluido, hay unas tablas que me dice qué parámetros y aceptación tiene cada uno de los materiales, los equipos de utilizar, la ejecución de los trabajos, las condiciones para el recibo de los trabajos, o sea, otro control de calidad para ya que el cliente pues, reciba satisfacción en los trabajos realizados, la medida, la forma de pago y el ítem de pago. No sé si les haya pasado, nosotros nos pasó en una obra en particular, que la subbase, o sea, para llegar a producir subbase se debe tener una planta de trituración que ya está delimitada dentro del procedimiento qué tipo de mallas se necesitan para producir el tipo de subbase que se requiere para el proyecto. En una ocasión nos pasó que la subbase no estaba cumpliendo el rango establecido dentro de la granometría. Entonces, uno ahí dice, ¿cómo hago si no estoy cumpliendo ya la especificación del INVIAS en el tema de la gradación? Entonces, ahí toca hacer otro proceso adicional, que es una especificación particular. Hay que hacer toda la especificación así con todos los ítems que tiene el INVIAS ya para ese material de subbase. Entonces se dice que se cambia la curva de la gradación, se pone otros rangos y se incluye pues los demás ítems. Esto siempre se hace uno teniendo la certeza del material ya instalado. Nosotros no estábamos cumpliendo la gradación, pero en los demás parámetros sí cumplía y el comportamiento pues en la vía era normal, tenía su compactación y no tenía ningún problema de abollamiento, ningún tipo de los demás problemas que se pueden presentar en estos materiales.
Entonces tocó hacer una especificación particular solo por el tema de la gradación. Siguiente diapositiva. Entonces, por ejemplo, en el tema de la subbase, que uno puede entrar a consultar ahí en la norma en vías todos los materiales que quiera estudiar, por ejemplo, subbase, las bases o los materiales afirmados. Entonces aquí me dice la subbase que los requisitos de los agregados para las bases granulares. Entonces me dice que cada uno de los ensayos tiene que cumplir un cierto parámetro, un valor, para que cumpla pues cumpla todos los ensayos y que sea avalado directamente con el cliente. Pues generalmente dentro de los contratos siempre hay una interventoría, que son prácticamente ellos son los que nos entran a revisar, a supervisar cada uno de los trabajos. Y las interventorías son los que ya entregan el informe pues como tal a la ente contratante, ya sea al Envías o cualquier tipo de municipio. Entonces nosotros al finalizar mes entregamos un resumen, un informe de todos los planes de inspección que se hicieron dentro del mes, los informes de inspección que se realizaron, cuáles son los materiales que no tienen alguna no conformidad y cómo se resolvió esta no conformidad. Se entrega cada uno de los resultados del laboratorio, avalando cada una de las especificaciones y también se entrega pues que se da el aval o el visto bueno para ya proceder a continuar con las diferentes etapas dentro de las vías. Siguiente diapositiva. Nosotros dentro del control de calidad uno llega a decir, ¿cómo le hago control de calidad a todo el material instalado? Entonces a veces es engorroso, pues es mucho material de instalación de bases, de subbases. Entonces por eso se define como, en España le dicen como tajos, acá nosotros lo definimos como lotes. Entonces, para hacer control de materiales granulares más que todo, pues se considera como lote pues el menor de los siguientes criterios, pues 500 metros lineales de capa compactada en el ancho total de la subbase, pues se calcula los metros cúbicos o metros cuadrados de cuánta subbase hemos instalado, o si hemos instalado 3.500 metros cuadrados de subbase granular compactada, o la obra ejecutada en una jornada de trabajo. Generalmente, pues como ya se tiene un PYME, ya se hizo las gradaciones correspondientes, todos los ensayos normales que pide la norma, pues ya más que todo para el tema de compactación, pues ya se toma los puntos correspondientes. Generalmente sabemos tomar 5 puntos por cada 500 metros lineales de material ya instalado. Siguiente diapositiva. Como ya les había hablado, el PYME pues, nos da como la frecuencia de los ensayos que uno debe realizar durante el transcurso del proyecto. También uno dentro del proceso licitatorio pues lo entrega al PYME como lo va a realizar, de acuerdo a la norma en vías. Y la norma en vías también nos entrega como una recomendación de cuántos ensayos se deben realizar. Entonces, por ejemplo, dice la granulometría, dice una vez por jornada. Finalmente se hace una vez por jornada, y de acuerdo al cambio a veces se cambia el material ya sea de planta o en la planta cambiar el material ya sea de río o de peña. También se debe hacer una caracterización de los materiales antes de iniciar pues, la jornada como tal o cuando hay algún cambio. Una vez entregado este PYME, pues la interventoría es el que nos puede decir, no, mire, están haciendo demasiados ensayos, ya conocemos el material, hagamos una vez por semana nomás, no lo hagamos por jornada, sino una vez por semana. Eso tiene que estar avalado pues con la firma de interventoría para nosotros llegar a proceder dentro de la ejecución después del plan de calidad. Siguiente diapositiva. Traigo esta colación de los concretos porque este es un tema muy, muy extenso, ¿no? Creería que debería haber otro tipo de charlas, pero lo voy a hacer lo más resumido posible porque
los concretos sí es algo complejo en las obras. Como lo dije en un principio, siempre se debe tener un aliado dentro de la empresa que maneje, o sea, el personal que esté en laboratorio sea competente y que tenga el conocimiento suficiente para hacer este tipo de ensayos. ¿Por qué lo digo? Porque la norma INVIAS, incluso la norma técnico colombiana, es muy clara en eso, que dice que si hay una desviación dentro del proceso para tomar muestras de concreto, estos resultados ya no se toman como válidos. ¿Qué es lo que he visto ahora que se trabaja, por ejemplo, en proyectos pequeños, que generalmente saben tomar muestras de concreto por ejemplo, para hacer ensayos de una sola muestra a los 7 días? Y esto no es representativo. Generalmente se debe ensayar estos cilindros de concreto por lo menos 2 especímenes. Si pudiera el caso, se pudiera hacer como máximo hasta 3 especímenes por la edad del concreto que uno requiera verificar la resistencia. No me parece válido, y generalmente sabe ser que solo ensayan un espécimen en una edad respectiva. Esto puede ser malo porque con un resultado y vaya debajo de la especificación se puede llegar a juzgar el concreto erróneamente. Entonces es bueno tomar por lo menos 2 especímenes para una edad correspondiente. Siguiente diapositiva. El método de ensayo está tanto contemplado en la norma técnico colombiana o también dentro de los requisitos del INVIAS. Entonces ahí te dice los requisitos de los equipos a utilizar, los moldes y las herramientas, las condiciones ambientales y el procedimiento de aplicación. Generalmente también en obras, no sé si ustedes hayan visto, que se tiene una varilla corrugada para tomar concretos. Esto está mal hecho. La varilla siempre tiene que ser lisa y con punta redondeada. Y la especificación te dice cuál es el diámetro de la varilla a utilizar de acuerdo al diámetro del cilindro que estés utilizando para tomar la muestra de concreto. Si tú lo haces con una varilla corrugada que no tenga punta redondeada, ya el ensayo está mal hecho. Ya te pueden dar datos erróneos dentro del proceso ya de verificación, ya sea compresión o flexión en vigas. Entonces es bien importante, tanto de los materiales granulares como del concreto, ceñirse y alinearse a los procedimientos ya establecidos tanto por el INVIAS o como la norma técnico colombiana. Siguiente diapositiva. Entonces, para hacer un control de calidad de concretos, pues es bueno escoger el laboratorio adecuado para este tipo de pruebas. Entonces, preguntar si verdaderamente es acreditado o tiene proceso de acreditación. Que se hagan capacitaciones periódicas sobre la calidad de los materiales que ellos están utilizando. Las arenas, los aditivos que se están utilizando en obra. Que se hagan capacitaciones al personal para el uso del concreto en obra, pues el vibrado y que todo se haga de acuerdo a los procedimientos establecidos. Importante el estado de los equipos a alquilar, de los moldes para tomar las muestras de concreto. He visto también casos de que saben llegar equipos a alquilar los moldes de concreto totalmente sucios, incluso con algunas partes ya en concreto. Entonces es bueno que estén completamente limpios, que cumplan los diámetros y las alturas especificadas para poder tomar las muestras. La forma en que se transportan las muestras. Estas generalmente, si se toman en obra, deben tener un periodo máximo, como creo que es 24 o 72 horas, para que el concreto ya esté endurecido y se puedan transportar las muestras. No vaya a ser que a veces me ha ocurrido que interventores que toman muestras de concreto en obra y a las 2 o 3 horas ya empiezan con su transporte de las muestras. Entonces ahí sí ya se debe llegar a criticar que ya la forma como de que ellos transportan ya influye en los resultados y puede verse afectado en eso, pues en juzgar la estructura que se haya hecho la fundición. La aplicación de las velocidades de carga estipuladas por la norma. Dentro de la norma dice que el ensayo para compresión o flexión de vigas
debe tener una velocidad de carga para así esté dentro del rango permitido y que se tenga un resultado pues más acertado. Y la condición de ensayo del espécimen sigue la norma. O sea, hay casos que los laboratorios sacan el molde, el espécimen de concreto, pues después del curado y esperan que se seque 3, 4 minutos, o incluso lo dejan una media jornada que se seque completamente el cilindro para después ensayarlo. La norma es clara que el cilindro tiene que, una vez retirado del proceso de curado, se debe ensayar, ya que las partículas de agua pues están todavía dentro del concreto, y que estas también le aportan un grado de resistencia como tal al concreto. Como les decía, no se debe hacer otra cosa diferente a lo establecido dentro del procedimiento. Siguiente diapositiva. Se hace una evaluación estadística más que todo en los concretos y se saca más o menos un promedio de los especímenes que se realizó el ensayo. Obtengo un promedio y a ese resultado le calculo el 10%, el cual sumo y resto a ese promedio. Y ahí obtengo un rango, y ese rango es el que debe estar mis resultados de los demás concretos que yo evalúe individualmente. Entonces ahí ya tengo certeza que la mezcla que estamos suministrando, que estamos realizando en obra, tenga esa homogeneidad. Y el cumplimiento del concreto, pues que todo el resultado es el promedio de al menos 2 especímenes. Hay casos que me han preguntado, más que todo las interventorías, de por qué se obtienen resultados mayores al 100% de resistencia. Lo preguntan porque a veces en el diseño que uno entrega de las mezclas de concreto, pues se supone que van a llegar, por ejemplo, a los 21 megapascales o a los 28 megapascales la muestra. O sea, hay gente que a veces piensa que la muestra de concreto, ese es el tope máximo que pueden llegar, más no se puede sobrepasar de ese valor. Pero también es bien sabido que pues dentro del diseño de la mezcla uno se asegura con un factor de seguridad. Entonces, ese factor de seguridad es lo que me permite dar cuando uno hace la prueba que me dé mayor al 100% pues a los 28 días. Entonces, eso hay que tenerlo claro y no hay que asustarse cuando dé más del 100% o cuando nos dé menos del 100%. Pues, por ejemplo, creo que la norma Envías acepta hasta el 85% de resistencia, pero hay que entrar a evaluar con interventoría para ver si acepta el producto como tal, de acuerdo a ese porcentaje de resistencia. O ya se hace otro tipo de tratamiento, pues que ya toca la extracción de núcleos para verificar si está cumpliendo la resistencia, o si no, pues ya entrar a otro proceso, pues que ya es la demolición como tal. Los promedios móviles de 3 datos consecutivos, ninguno es menor a F' sub C y ningún resultado es menor de F' sub C menos 3.5 megapascales. Siguiente diapositiva. Cuando nosotros tenemos una base de datos, pues sí hemos ensayado bastantes cilindros de concreto, pues se hace una desviación estándar y de acuerdo a esa desviación estándar, pues se compara con estos valores de acuerdo a la tabla para ver si la homogeneidad pues, del concreto si es excelente, muy bueno, bueno o aceptable o es pobre. Entonces, la alta variabilidad de la resistencia es costosa, pues debe ser comprensiva con mayor contenido de cemento y da una imagen negativa. Como objetivo, pues la desviación estándar no debe exceder 3 megapascales y en ningún caso deberá superior a 4 megapascales. Siguiente. Bueno, dije, gracias. Tengo por acá unas preguntitas. Sí. Entonces, la primera es que ¿qué pasó con el elemento en cuestión, el que tenías el problema con la arena con la cuestión del agua? Bueno, les comento, nosotros precisamente, pues ese día tuvimos unos vaciados de concreto de unas placas de concreto, son unas placas de concreto para pavimentación. Hubo el error dentro de la planta de producción que no fue informado al control de calidad, pues que la arena salió con contenido arcilloso, pues si no cumplía el equivalente de arena.
no se informó al control de calidad y se hizo la producción de concreto con esa arena. Entonces, el problema fue grave porque las placas inmediatamente entraron en el concreto, pues más que todo cuando entró en contacto con el aditivo, le causa una segregación. Y al causar esta segregación, pues las placas de concreto empezaron a presentar fisuras y grietas prácticamente de las placas de concreto. Entonces, ahí se reúne pues todo el departamento pues de control de calidad de la empresa y se debe buscar pues dentro de la trazabilidad de la obra dónde fue el problema. Entonces ya se determinó que el problema fue ya prácticamente de la arena y de la producción de ese día. Ya entrar a reparar las placas de concreto, pues ya existe un procedimiento establecido. Se nos desconectó el Inge. Bueno, espera, ya conectamos nuevamente al ingeniero. Se le debió caer el internet. ¿Sí me escuchan? Sí, dije, qué pena, se cayó ahí la... No, sí, es que hubo un problema acá del internet. Entonces, como les venía contando, pues hubo un problema ahí en la etapa de producción del concreto y afectaron unas placas de concreto que posteriormente, pues ya con el departamento de calidad ya se establece el procedimiento ya para hacer la reparación de esas placas. Eso también es una charla muy aparte y también es interesante, pues a ver si sacamos un tiempito y les explico cómo se hace reparaciones en placas de concreto, que sí me ha tocado hacerlo y es interesante el tema para los que estén interesados. Preguntan que si existe algún parámetro para escoger el punto donde se realice el ensayo del cono de arena en la sección transversal de una vía. Eso, la escogencia del punto donde se hace el tema del ensayo de la densidad, ya se acuerda ya directamente con la interventoría del proyecto. Ellos generalmente, si están del lado del proyecto, no se complican mucho y se puede tomar en cualquier punto. Pero generalmente hay interventorías que son complicadas y buscan el punto donde ellos generalmente miran que hubo menor compactación. Entonces es bueno estar de la mano de la interventoría para poder lograr así pues sacar adelante los proyectos. Entonces uno debe tener claro dónde se debe tomar cada uno de los puntos respectivos para tomar las densidades. Vale, Inge, tenemos otra pregunta. ¿Cómo hace un operario de que se encuentre, bueno, cómo hace el operario de de un rodillo para saber que ya está bien compactado el material? O sea, ojo, ¿cómo hacen ellos? ¿O cómo sabe uno que ya tiene el punto de compactación el material? Generalmente los equipos, las maquinarias, por ejemplo, el proveedor Dynapac, que vende los rodillos compactadores, ellos generalmente, aparte de la máquina, te entregan un software, un programa de computador, que tú a ese programa de computador le ingresas todos los datos de las propiedades de los materiales y, y él te calcula, de acuerdo al porcentaje de compactación que se requiera, cuántas son las pasadas que se deben dar con la máquina, cuántas son las pasadas que se deben con la máquina. Incluso te sabe hacer el gráfico en vista en planta de cómo se debe operar el equipo y de cómo se deben hacer esas pasadas. Entonces uno ya con ese gráfico y con la cantidad de pasadas ya calculadas, pues habla con el operador y se les explica cómo se debe hacer el proceso de la compactación. Vale, Inge, otra preguntita.
Hablando del tema de calidad como tal, si hay un contrato, digamos que se ganaron el contrato, ejecutaron y para liquidar el contrato con X alcaldía les están pidiendo el tema de control de calidad, pero pues nunca o sea, lo hicieron para presentarlo al contrato y para ganarse como tal el contrato, pero al momento de liquidarlo pues nunca lo llevaron a la práctica como tal. ¿Cómo hace uno? ¿Qué podríamos, o sea, organizar o cómo sé yo qué documentos reúno para poder liquidar el contrato si sé que pues fallé en ese tema? La verdad complicado. La verdad es muy complicado. Si se tiene, como le digo, materiales granulares, concretos, y ya están instalados y no se le hizo ningún tipo de control de calidad durante el proceso, pues es difícil sacar la ruta, pues la trazabilidad, lo que se obtuvieron los resultados. Ahí sí es difícil, pues no estaría muy bien recomendar pues que se hiciera algún tipo de, que algún laboratorio acreditara lo que ya se realizó. ¿O O núcleos? pues que yo no estoy a favor de sacar núcleos porque el hecho de sacar un núcleo puede juzgar muy mal la estructura y después para poder hacer reparación del hueco donde sacaste el núcleo, no es cuestión de coger y ir a echar concreto y tapar el hueco. Se debe utilizar otro tipo de concreto. Hay unos productos que vende Toxemen y Sika para hacer las reparaciones de los concretos. Entonces, ahí tocaría más que todo de materiales, de proveedores, puede ser las tuberías, del lote de las tuberías, de los aceros, sacar los certificados de calidad. Ahí lo complicado para los materiales granulares y los concretos, muy difícil establecer pues ahí la base pues del plan de calidad pues que se debió haber hecho desde un principio, porque generalmente cuando se hace estos planes de calidad se debe entregar pues mensualmente los informes pues al cliente, en este caso interventoría de todo el proceso que se ha hecho dentro del área del control de calidad. Vale, ingeniero. Dicen que si el ensayo con esclerómetros. El ensayo con esclerómetro es válido siempre y cuando se tenga, por ejemplo, se tenga una estructura en concreto que en realidad se hicieron los ensayos y que cumplió. O sea, se tenga un parámetro como para Partida. verificar, como para verificar si esta estructura me cumplió y yo me voy a hacer con el esclerómetro la otra estructura y comparar esos parámetros a ver si está dentro del rango admitido. Yo sí lo acepto el esclerómetro porque a veces hay interventorías o incluso el Invías o las empresas contratantes que ya al ver que no se dio el resultado de resistencia, piden directamente los núcleos de concreto. Entonces decirles, no, miremos, comprobemos primero con esclerómetro y a ver si ya el esclerómetro pues, nos está diciendo que la estructura no está cumpliendo, pues tratemos de sacar unos núcleos de concreto, pero ya sería un proceso para ya después. Pero sí avalo el uso del esclerómetro porque es una ayuda bastante útil para hacer, verificar la resistencia del concreto. Listo, ingeniero, pues no hay más preguntas. Muchísimas gracias. Voy a guardar para que nos quede guardadito y podamos subirlo al canal de YouTube. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, Gracias. esté bien. Chao. Bueno, hasta luego.